Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Hoy conmigo, Sor Marie de las Salles. ¿Parlez-vous español? Un poquito. Anda. Menudo susto me había llevado. Mi equipo me dice, te vamos a llevar a una religiosa francesa. Al revés, hablo español, pero un poquito de francés. Pero habla usted español y habla usted francés con un acento argentino. Soy una argentina nata. Es una argentina nata. Bueno, Sor Marie de las Salles está aquí porque ha escrito, a mí me cautivó un libro, este que tengo aquí, Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir. Ella es la autora de este libro. Vamos a hacer una serie sobre Santa Juana de Arco. Pero le voy a hacer una pregunta, Sor Marie. ¿Usted cumplió alguna vez 15 años? Una vez. Una vez. Bueno, menos mal. ¿Y qué pasó? No, desde niña he tenido una atracción por la doncella de Orleans, la Pucelle. Gracias a mi madre, que me contaba desde niña las andanzas de la doncella de Orleans, y a los 15 años justamente tuve una gracia especialísima, que fue poder peregrinar por todos los lugares donde la doncella, hacer el camino de Santa Juana de Arco. Le hicieron a usted unas fiestas, que tiene usted unas costumbres en Argentina muy divertidas a los 15 años. Cambié la fiesta por el viaje. Cambió la fiesta por el viaje a Francia para hacer la ruta de Santa Juana. La ruta de Santa Juana, la ruta de Orleans. Bueno, esto, queridos amigos, me lo ha contado fuera de... Esto no es que... Y fue una gracia que me marcó mucho. Saliendo de Don Remy, hicimos todo el Baculer, donde ella estuvo. ¿Don Remy qué? Don Remy, donde ella nació, una pequeña aldea que está casi como en la época de ella. Está su casa y la iglesia donde ella hizo su primera comunión, y donde fue bautizada, hizo su primera comunión. Después tuvimos que atravesar la Francia hasta Chinon, donde ella tuvo la entrevista con el rey, reconoció al rey, al delfín en ese momento. Y después de Chinon subimos no lo hicimos en el orden exactamente, fuimos hacia Reims, como dice en francés, la ciudad de las coronaciones, donde está la catedral donde se consagró y coronó al delfín, luego Carlos VII, y después pasamos por París, donde ya fue una de las últimas defensas que hizo, y después Compiègne, donde fue tomada prisionera, y terminamos en Rouen, donde fue quemada en la hoguera. Y bueno, y eso con 15 añitos. 15 años. Ahora, para escribir un tomo como este, que bueno, a mí me ha dejado cautivado. Primero, porque es muy serio, es muy riguroso, pero a la vez está muy bien escrito. O sea, te engancha. Para escribir esto, algo ocurrió después de los 15 años, porque esto exige trabajo, documentación. Bueno, sí, volví del viaje con más entusiasmo. Por ella, por profundizar. Lo que pasa que todo el material, todas las geografías sobre Juana de Arco, las mejores, están hechas en francés. Así que ahí me tuve que meter, sobre todo con las geografías que hizo Regine Pernoud. Ajá. Ella ha escrito más de 10 o 12 libros sobre Juana de Arco. Que es una historiadora, una medievalista que se ha dedicado a grandes mujeres, especialmente a Juana de Arco, y ella ha fundado el Centro Juana de Arco en Orleans. Y allí me fui maravillando, y especialmente porque su fuente principal son las actas. No lo escribo yo, es ella misma que escribe el libro, porque son la traducción de sus actas, del proceso. Y como estudié Derecho,
Porque es texto jurídico. Es texto jurídico, son actas, es de las pocas fuentes, de las pocas santas que sus fuentes son actas jurídicas, por notarios. Bueno, pues o testigos juramentados. Nos vamos situando. Sor María de la Salles es sabiduría. María de la Sabiduría. María de la Sabiduría. La sabiduría de la Virgen. Bueno, pues la verdad es que la ha iluminado. Este es un libro sabio. Este es un libro sabio del que, ya que ha venido aquí a España y tal, grabaremos varios programas. O sea, hablaremos con extensión y con tranquilidad sobre Santa Juana de Arco. Pero para entender a los personajes, usted estará de acuerdo conmigo que hay que trazar el escenario, el paisaje general, y más en este caso. Más en este caso. Y por lo tanto, a mí se me ocurre decir, bueno, claro, Dios tiene proyectos con cada persona. Pero da la impresión que después de leer el libro, da la impresión que también tiene proyectos con las naciones. De hecho, Francia es conocida como la fille aînée de l'Église, la hija primogénita de la Iglesia. Otra cosa es que los hijos primogénitos vendan su primogenitura por los platos de lentejas. Pero vamos a ver, ¿Dios tiene proyectos con Francia? Sí, bueno, como usted dijo, Juana de Arco es una santa cuyo original itinerario de santidad, camino de santidad, fue salvar a su patria. Entonces, sí hay que tener en cuenta todo el contexto histórico y la historia de Francia, porque es una santa única en ese sentido, es una santa patriótica. Qué gusto. Ahora que no se habla de eso. Es una santa patriótica, así que sí, en todo santo hay que tener el contexto histórico, pero más en ella, porque si no, no se puede vislumbrar la misión que Dios le encomendó en Francia. Y Francia, como hija mayor de la Iglesia, como hija, el título que lleva, y que se lo han dado a lo largo de la historia también los papas, comienza en el bautismo, por ser la primera nación, la primera, en ese momento, tribu, los francos, que se bautizó. Clodoveo. Bueno, usted no de nada, por supuesto, porque claro, mi ignorancia es enciclopédica. Por favor, ¿quién es Clodoveo? ¿Quiénes son los francos? Nos tenemos que retrotraer un poco a los albores. Tenemos tiempo y tenemos programas. Adelante. A la caída del Imperio Romano, a los siglo V, VI y VII, con las invasiones de los bárbaros en Europa. Se empieza a resquebrajar ese imperio y las tribus se empiezan a ubicar en distintos sectores de Europa, y ahí tenemos a los francos noreste, en un pequeño pueblo de 3.000 francos, con su rey, Clodoveo, muy jovencito asume, como su padre muere, él es proclamado jefe a los 15 años. Uh-huh. En un contexto de guerras entre los alamanes, los que después van a ser los alemanes, los burgundios, los visigodos, bueno, todo es un mosaico sí, que después va a dar lugar a las futuras naciones europeas, pero en ese momento todavía no se vislumbra eso. Y a eso tenemos que sumar que todas esas tribus, la mayoría de esas tribus ya estaban contaminadas con el arrianismo. Arrianismo. Una herejía de la época, una herejía que se expandió muy rápidamente por el padre Arrio, el sacerdote Arrio, que va a comenzar negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Así que va a atacar la Santísima Trinidad. Y esa herejía se expandió rapidísimo por todas las sedes, por los obispos, al punto que San Jerónimo clama diciendo que de pronto el mundo se despertó arriano. Sí, y hubo su respuesta. Mire, aquí en España hay un dicho
Hay un dicho que, bueno, yo lo aprendí leyendo un libro, no sabía cuál era el origen, ¿no? Hay un dicho que cuando se organiza un gran tumulto, un conflicto y tal, dice, y se organizó la de Dios es Cristo. Ajá, que es la respuesta de los españoles que dijeron, ¿cómo que Cristo no es Dios? Y se fueron a por los arrianos. O sea, que ese es el tema. Entonces, en este contexto bueno, difícil, ese es un tema antiguo y nuevo y actual, porque claro, si Cristo no es Dios no hace falta la Iglesia, ¿no? O sea, con lo que hagamos los hombres va la cosa, ¿no? Convertimos a la Iglesia en una ONG y ya está, ¿no? O sea, y ya en ese momento... O sea, que ya empezaron, ya es viejo esto de la discusión. Y estaban contaminados toda esta gente. Todos, salvo justamente las poquitas tribus que no estaban contaminados. Una de ellas eran los francos, que eran paganos. Paganos. Entonces los obispos, santos obispos, que yo sé de Mestre va a decir, fueron los obispos que hicieron Europa, empiezan a ver con buenos ojos a Clodoveo, justamente porque era más fácil convertir a un pagano que a un arriano, que a un hereje. Sí. Así que... Bueno, eso era entonces así y es ahora. O sea, ponen sus ojos en Remigio, San Remigio pone sus ojos en Clodoveo, y San Avito, otro obispo de la Burgundia, pone sus ojos en Clotilde, una princesa católica burgundia, para unirlos en matrimonio y unir de ya las tribus. Así que acuerdan el matrimonio entre Clotilde y Clodoveo, entre los francos y los burgundios. Clotilde es la que conocemos como Santa Clotilde. Exactamente. O sea que, bueno, o sea que ya era católica, pues y no arriana. Los obispos estos, además de ese salto, tenían muy buena vista. Así que, bueno, o sea, los casan. Los casan, se pero Clotilde es católica, es cristiana. Clodoveo todavía no. Es cristiana, pero Clodoveo no. Y en ese momento estalla una guerra contra los alamanes, contra estos arrianos que querían, con una cuestión de territorio. Esta ya una guerra muy importante que va a tener una batalla decisiva en Tolbiac. Hasta el día de hoy se puede visitar el lugar. Y esa batalla va a empezar perdiendo Clodoveo. Los francos, que eran minoría, van a empezar perdiendo. Así que en medio de la batalla Clodoveo va a invocar el dios de Clotilde, que era la Santísima Trinidad, pero no le va a ser fácil. Va a seguir perdiendo. Su emblema eran 3 ranas. Y en el medio de la batalla, su esposa, Clotilde, le va a acercar un nuevo estandarte, un nuevo emblema, que a su vez había sido inspirado por un ermitaño que le asesoraba espiritualmente a Clotilde, que había tenido un sueño en la cual él había visto las 3 ranas, que las tenía que cambiar por 3 flores de lis. Sin duda símbolo de la Santísima Trinidad y de la pureza. Este ermita le cuenta a la reina su sueño, su visión, y la reina borda el estandarte. La propia Clotilde. Y le acerca durante la batalla, le dice que tiene que cambiar el estandarte. Y Clodoveo lo cambia, cambia sus 3 ranas por las 3 flores de lis, que después se va a convertir en la bandera de los francos y de Francia hasta la Revolución Francesa, hasta la tricolor. Hasta la tricolor. Pero esa va a ser el estandarte, la bandera blanca con las 3 flores de lis doradas. O sea, el fondo blanco, que es la bandera de Francia. Es la bandera monárquica. La bandera monárquica. Esa va a empezar en esos albores, en esa batalla. Y a partir de que Clodoveo enarbola ese nuevo estandarte, la batalla va a tener un vuelco hacia él, hacia los francos, que van a ganar milagrosamente, e incluso va a morir el rey de los alamanes, el jefe de los alamanes, en una batalla aplastante, por la cual, después de esa batalla, tiempo después, y con la intervención también de Santa Genoveva, que asesoraba a Clotilde y a Clodoveo, e incluso 2 visitas de Clodoveo a la tumba de San Martín de Tours, en la cual él va a ver los milagros que se producían en la tumba de San Martín de Tours, van a decidir a que Clodoveo se bautice
en la Navidad del año 496. Esta fecha también está discutida hasta el día de hoy. Algunos autores católicos la pasan un poco al 508, pero bueno, es en la Navidad. Sí. La fecha oficial que da San Gregorio de Tours es en el 496. En la Navidad del 496, en Reims, va a tener lugar un hecho histórico, porque va a ser la nación que se va a bautizar. Claro. Se va a bautizar el rey, se van a bautizar los 3.000 francos. Claro, porque además el rey representa la soberanía. Clodoveo, o sea, se bautiza la nación. Exactamente. Claro, y hasta entonces no hay ninguna nación cristiana. Este es el origen de que Francia fue la primera, la hija primogénita de la Iglesia. La primera nación que se convierte, porque después, bueno, se van convirtiendo otras naciones, pero ellos son los primeros, en el siglo V. Bueno. Y el día del bautismo se producen 2 milagros narrados en las crónicas por Higmar, un arzobispo de Reims. 2 milagrazos que se producen en la noche de la Navidad. Primero es que estaban todos los 3.000 francos dentro de la iglesia y de pronto se iluminó. Bueno, el que lo va a bautizar es el obispo San Remigio. El mismo que después, bueno, el mismo que lo va a seguir y lo va a instruir en todo el catecumenado. No solo a Clodoveo, sino a toda a los francos. Fueron los obispos que hicieron la catequesis, que tomaron la responsabilidad de convertir a las cabezas para que se convierta toda la tribu. Y el día del bautismo, San Remigio, había tanta gente que se produce, de pronto la iglesia se iluminó y entró un aroma, un perfume. Si quieren les puedo relatar la crónica que nos relata por el arzobispo Higmar. En la medianoche del 24 de diciembre, súbitamente una luz más brillante que el sol inundó la iglesia. El rostro del obispo, San Remigio, se puso radiante, al mismo tiempo que resonó una voz del cielo. La paz sea con vosotros, soy yo, no temáis, perseverad en mi preferencia. Finalizada la voz, un perfume celeste embalsamó la atmósfera. Los reyes y toda la asistencia, espantados, tuvieron miedo. Se arrojaron a los pies de San Remigio, quien, tranquilizándolos, les declaró que es propio de Dios sorprender al comienzo de sus visitas y regocijar al final de las mismas. Bueno, buen comienzo. Una luz y un aroma. Buen comienzo. Que entre todos los francos que estaban ahí, no creo que el perfume haya sido el olor. Ya, de los guerreros. Y enseguida San Remigio va a profetizarle a Clodoveo la misión. Va a tener unas palabras proféticas para apaciguar al rey, que estaba inquieto, ¿no? Es propio cuando el mundo sobrenatural irrumpe en lo natural, es propio de tener miedo. San Remigio dirigió una locución que todos escucharon y le dijo a Clodoveo: aprended, hijo mío, que el reino de Francia está predestinado por Dios a la defensa de la Iglesia Católica, que es la única iglesia verdadera en Cristo. Este reino será un día grande entre todos los reinos y abrazará todos los límites del imperio, cosa que sucedió con Carlomagno también. Someterá a todos los pueblos en su cetro, durará hasta el fin de los tiempos, será victorioso y próspero en tanto sea fiel a Roma y será rudamente castigado toda vez que sea infiel a su vocación. Así que ya el obispo profetizó. San Remigio profetiza y habla de los francos como nación predestinada. Bueno, pues eso es la misma historia de los hombres. Dios tiene prevista unos planes, pero después hay que corresponder, ¿no? Y acá, bueno, la defensa de la Iglesia de Roma, digamos, Francia es el soldado de la Iglesia. O sea, claro, es la hija mayor para defender a la Iglesia de Roma. Bueno, ese es el primer milagro. Este es el primer milagro. Y el segundo milagro, que es más impresionante que el primero, porque si quieren, es que en ese momento cuando... Esto delante de los 3.000 francos, sí, con toda la iglesia. Y con muchos obispos de los lugares que estuvieron presentes. Y recogido por las crónicas, etcétera, etcétera. En el momento en que tenían que consagrarlo, primero fue bautizado y después fue consagrado rey. ¿Esto se les enseña
a usted que está en Francia, en los institutos, en los liceos, ¿no? No se les enseña, ¿no? Hay una ignorancia supina de su propio origen. Ya. Hace poquito justo estuve en una reunión con jóvenes porque íbamos a ir a ver el espectáculo del bautismo de Clodoveo que se está haciendo en Puy-du-Fou, y preparándolos a los jóvenes para esa visita, había como 20 jóvenes. Preguntamos quién era Clodoveo. Jóvenes franceses de escuelas católicas y de escuelas privadas católicas o de escuelas estatales. ¿De qué edades? Jóvenes que vienen a la parroquia, entre 12 y 18 años. Bueno, ya es para saber historia. Ninguno supo contestar quién era Clodoveo. Salvo uno que dijo, es un rey. No está mal. Pero bueno, probablemente la culpa no la tengan ellos. No, por supuesto. Si no, los planes de estudio. Seguro que sí, pero no es algo conocido, ciertamente. Seguro que sí saben quién es Robespierre y la liberté, la égalité y la Francia. Y a partir de ahí empieza la Francia. A partir de ahí, bueno, vamos a ver, los franceses que, por lo menos en España, mi experiencia como alumno y mi experiencia como profesor, y es que cuando llegas a la Revolución Francesa te vuelves loco con el año 1, el año 3, la Constitución del año 3, el año 1. Bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes que estos señores, la plenitud de los tiempos ya no es Jesucristo, sino la Revolución Francesa? Y por eso se cargan el calendario y empiezan. Por eso, bueno, no me extraña Clodoveo, bueno, por Dios, fuera, Robespierre, la guillotina, o sea que sus chicos de Francia, que incluso van a la parroquia, o sea que no son sus propias raíces cristianas. Se les oculta. Sí, se les oculta y se les cambia. Se les oculta y Francia empezó no con el bautismo, sino con la Revolución. Con la Revolución Francesa. Esa es la Francia que le enseña. Bueno. Y vayamos ahora al segundo milagro. Segundo milagro. Cuando en el momento de la consagración, cuando se iba a ungir al rey con un aceite, como una especie de, es un aceite distinto del bautismo, pero que se ungía al rey Clodoveo como rey. En ese momento los eclesiásticos que tenían que llegar con el óleo santo no pudieron llegar debido a la cantidad de gente que había, y entonces nos relata el obispo Aymar que se va a producir un milagro, ese aceite va a caer del cielo. Súbitamente apareció revoloteando una paloma blanca que estaba al alcance de su mano, de San Remigio, y a los ojos arrebatados y sorprendidos de la inmensa turba. Ella tenía en su pico una ampolla de óleo santo, cuyo perfume de inexplicable suavidad embalsamó a toda la asistencia. Y cuando el prelado recibió la ampolla, desapareció la paloma. Entonces este segundo milagro que se produce, que es una paloma, que siempre se tuvo como el Espíritu Santo, que se apareció para darle a San Remigio el óleo, un óleo venido del cielo, para ungir al primer rey franco. Tuvo su aparición en la Navidad. Esa unción significa que no es un laico más el rey de Francia. No, el rey pasa a ser un personaje eclesiástico. Incluso los franceses hablan de esta ceremonia como del octavo sacramento, un laico sacro, un laico ungido, porque bueno, el rey es una ceremonia que duraba, después se va perfeccionando la ceremonia, es una ceremonia porque después se unge a todos los reyes. Se unge a todos los reyes, hasta el último rey de Francia se ha ungido con un poquito se tomaba con una aguja de oro, un poquito de ese óleo santo, y se lo mezclaba con otro óleo, y con eso se iba ungiendo con el rey con el torso desnudo, se iba ungiendo la espalda por todas las cruces, por todas las cruces que el rey iba a tener en su reino. Se le iba ungiendo el arzobispo, él iba ungiendo, y ese fue ese santo óleo, preservado en la santa ampolla, porque es el relicario, sirvió para la consagración no solamente del primero, sino hasta el último rey. Incluso después de la Revolución de la Restauración, Carlos X, pero el rey incluso era ungido con una dalmática, era revestido con una dalmática, con el anillo, con el cetro, con todas las ceremonias realmente de una consagración. Ya, o sea que no es un laico más, sino que es un personaje
que recibe todas las gracias para defender la Iglesia. Para defender la Iglesia. Incluso estaba lo que se llamaba el toque real, que el rey, días después de su consagración, tenía una gracia especial de poder curar las llagas y los enfermos. El rey te toca y Dios te cura. Que lo han tenido también los Eduardo Rey. Sí. Mire, hace unos días grabamos una serie espectacular con un profesor Jaime Contreras, que es catedrático de Historia Moderna, que yo creo, y dijo una cosa que yo creo que ayuda a entender esto. Y dice, bueno, es que a partir de la Revolución Francesa los hombres son ciudadanos, dice, pero antes de la Revolución son cristianos. O sea, viven en la cristiandad, y el fin de la cristiandad es la salvación de las almas. Esa es la diferencia. Los ciudadanos, el fin de los ciudadanos es pagar impuestos para que el Estado funcione. Bueno, no, pero es que es tal cual, ¿no? O sea, que... no, incluso este título, como nación primogénita, como va a ser conservado y nombrado de vuelta, citado por los reyes y por los papas, enseguida después de la época de Pepino el Breve y de Carlomagno, que van a defender, van a tomarse esta vocación de la defensa de la Iglesia como algo propia, van a defender al Papa Esteban II, que estaba invadido por los lombardos, y le van a devolver, van a hacer una donación de todos los que van a ser los futuros estados pontificios. Y el Papa Esteban II va a nombrarlo a Pepino el Breve y a toda su descendencia, por eso llega a Carlomagno como el defensor de la Iglesia de Roma, el protector y el hijo mayor de la Iglesia, rey cristianísimo. Bueno, así que eso se va a mantener. Contando los orígenes, se nos ha ido el tiempo del primer programa, o sea que ya no me queda nada más. ¿Quieren solamente terminar con una cita? Encantado. De el Papa Gregorio XI. En carta al rey San Luis, le habla sobre la vocación de Francia y sobre esta primogenitura. Le dice a San Luis: Dios, a quien obedecen las legiones celestes, habiendo establecido aquí abajo reinos diferentes, según la diversidad de las lenguas y de los climas, ha conferido a gran número de gobiernos misiones especiales para el cumplimiento de sus designios. Y así como en el otro tiempo eligió con preferencia a la tribu de Judá por sobre los demás hijos de Jacob y la gratificó con espectaculares bendiciones, así también ha elegido a Francia con preferencia a todas las otras naciones de la tierra para la protección de la fe católica. Por este motivo, Francia es el reino de Dios mismo y los enemigos de Francia son los enemigos de Cristo. De esa Francia católica, ¿no? Magnífico, espectacular. Sor María de la Salle, muchísimas gracias por su colaboración. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado. Nosotros, a cambio, nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.